Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 34. Dice así la palabra de Dios, Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de entrar en tu presencia, de recibir, Padre Santo, la ministración de tu Espíritu. Gracias porque a través de la alabanza, a través de la ofrenda, a través de tu palabra, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón, sabiendo que eres un Dios justo, que eres un Dios santo, que eres un Dios poderoso, que ama a su pueblo y lo visita, porque nosotros sentimos tu presencia en esta hora. Gracias, Señor, háblanos, ministranos a través de tu palabra, porque a eso hemos venido, a aprender de ti. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios no hace acepción de personas. Vivimos en un mundo lleno de desigualdades, lleno de injusticias, lleno de discriminación. En cualquier lado hay gente que se siente superior a los demás. Y precisamente esa fue la debilidad que tuvo el pueblo de Israel al creerse superiores a los demás, y abandonaron la misión que Dios les había dado. Porque Dios había formado al pueblo de Israel para que ellos se constituyeran en un ejemplo y a la vez fueran el canal de bendición para los otros pueblos. Dios los había formado para manifestarse a ellos, para que en esa relación del pueblo de Israel con Dios, las demás naciones vieran cómo Dios se manifiesta y cómo uno es bendecido o el pueblo es bendecido cuando depende de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel tomó el hecho de que Dios los había escogido para sentirse superiores a los demás pueblos, para hacerlos de menos, y no cumplieron con la misión que Dios les había encomendado de dar a conocer a Dios a todos los demás pueblos. Por eso cuando vino Jesucristo a este mundo, Él vino a establecer la iglesia. Y vino a establecer la iglesia a través de los apóstoles para que la iglesia sustituyera al pueblo de Israel que no había cumplido con su misión de dar a conocer el reino de Dios en este mundo. Esto está en Mateo 21:43, cuando Jesús se dirige a los israelitas y les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gente que viva conforme el reino de Dios, conforme el evangelio, y gente que dé a conocer el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Esa gente es la iglesia. La iglesia pues no iba a ser un pueblo exclusivo. La iglesia sería un pueblo universal, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Sería formada por gente de todos los pueblos, de todas las razas y de todas las naciones, por judíos y por lo que ellos llamaban gentiles. Los judíos llamaban gentiles a todos aquellos pueblos que no eran judíos, y era una palabra despectiva, porque era una palabra para calificar a los pueblos paganos. Gentil quiere decir, o es equivalente a decir que eran paganos, que eran comunes, que eran incluso inmundos. De hecho, los judíos no se relacionaban con las demás naciones. Era una de sus características, porque se creían muy santos y creían que todos los demás eran pecadores y no se relacionaban
con ellos, los hacían de menos. Querían que los juicios de Dios cayeran sobre ellos. Y cuando Dios establece la iglesia a través de los discípulos, a través de los apóstoles, a los apóstoles les costó entender que el evangelio era para todas las naciones y para todos los pueblos. Aún los apóstoles les costó entender este proceso para que llevaran el evangelio a todo el mundo. Cuando Jesucristo prometió la venida del Espíritu Santo, Él les dijo que después de que viniera el Espíritu Santo, ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dando a conocer que si bien iban a empezar por Jerusalén con los judíos, el evangelio llegaría a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Pero fíjense lo que es hacer acepción de persona, lo que es sentirse exclusivos, sentirse superiores e ignorar a otros y no tomarlos en cuenta, no predicarles el evangelio, no tener compasión por los perdidos. Los judíos entendieron cuando Jesucristo dijo que predicarían el evangelio en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos entendieron que predicarían el evangelio a los judíos en Jerusalén, a los judíos en Judea, a los judíos en Samaria y a los judíos que estaban hasta lo último de la tierra. Fíjese cómo es la mentalidad cuando una persona, cuando un pueblo tiene un concepto de que es una raza especial o superior. Ese fue el pecado del pueblo de Israel, que llegaron a sentirse superiores y a considerar que la salvación y el reino de Dios era solo para ellos. Veamos entonces en primer lugar una iglesia universal sin acepción de personas. La iglesia que Jesucristo vino a establecer a este mundo sería una iglesia universal sin acepción de personas. Precisamente los primeros cristianos, después de los apóstoles, los que desarrollaron lo que se conoce como la iglesia primitiva, conocidos como los padres de la iglesia, ellos llegaron a decir precisamente que la iglesia de Cristo era una iglesia universal. Y eso es correcto, porque la idea era darle a entender a todo el mundo de que la iglesia, el evangelio, era para todas las naciones, para todas las razas, para todos los pueblos. Para los judíos, todos los que no eran de su pueblo eran paganos y pecadores, que no merecían el favor de Dios. Por eso a todos los que no eran judíos los llamaban gentiles. La palabra gentiles la tomaron para dirigirse a todos los que no eran judíos, y la palabra gentiles era una palabra despectiva, un término despectivo, un término que era equivalente para ellos a paganos, comunes e inmundos. Y entonces ese fue uno de los mayores errores del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, cuando menos los religiosos judíos, se consideran únicos, se consideran santos, se consideran que no se deben mezclar en ningún tipo de relación con los demás. Y aún el día de hoy, cuando usted va especialmente en Jerusalén, donde todavía se hace evidente eso, usted ve claramente la distinción entre judíos, palestinos y armenios y otros pueblos que hay, pero no se mezclan. Viven en distritos diferentes, se visten de manera diferente, incluso comen de manera diferente, porque hacen una diferencia estricta en cuanto a lo que ellos son, que no se deben mezclar con los demás. Precisamente por eso Dios tenía que tratar con los apóstoles, y Dios le dio una visión a Pedro. Pedro dijo esto después de ver la visión y lo que Dios hizo. Entonces veamos la visión que tuvo el apóstol Pedro, porque Dios le dio una visión que le daba a entender que no despreciara a la gente que ellos despreciaban, que no los consideraran inmundos. Pero lo hizo a través de la descripción
de los animales que los judíos consideraban inmundos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo del 9 al 16. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, digamos, podemos decir nosotros, mientras le preparaban un taquito, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea, todo tipo de animal. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces Pedro iba a entender lo que Dios le quería decir. Después de que vio la visión, no terminó de entender. Como no terminaron de entender, los demás discípulos tuvieron que pasar otras cosas para que el pueblo entendiera que Dios no hace acepción de personas y que el evangelio de Jesucristo era para todas las razas y para todas las naciones. Después que Pedro tuvo esta visión, vinieron 2 emisarios de un centurión romano llamado Cornelio. Este centurión, obviamente romano, era gentil, y los judíos no se relacionaban con los gentiles. Un judío no podía entrar a una casa de un gentil. No podían tener relación, tener amistad, porque los judíos se consideraban un pueblo especial que no tenía que contaminarse con los gentiles. Pero como Dios ya estaba tratando con Pedro y lo llegaron a llamar después de la visión, Pedro apenas terminó de entender que tenía que ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un romano que estaba interesado en Dios, que quería conocer a Dios, que quería servir a Dios, pero no terminaba de entender lo que significaba el reino de Dios. Por lo tanto, mandó a llamar a Pedro para que le fuera a predicar a él y a su familia. Él reunió a toda su familia y a todos sus amigos. Y estando ahí, Pedro predicó, estando Pedro predicándoles a ellos el evangelio de Jesucristo, ni siquiera había terminado de predicar cuando empezó a sentirse la presencia de Dios. De una manera extraordinaria, el Espíritu Santo se derramó de la misma manera que se había derramado con los discípulos en el Pentecostés. El Espíritu Santo llenó el lugar y empezaron a hablar en otras lenguas, y la presencia de Dios se hizo evidente, tan evidente y tan fuerte que Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque se dio cuenta que lo mismo que había sucedido entre los judíos estaba sucediendo entre los gentiles. Y de esa manera, quizá más adelante, incluso Pedro tuvo que intervenir para que los demás apóstoles entendieran que el evangelio no era solo para los judíos. Pedro terminó de entender que Dios estaba manifestando de la misma manera que se había manifestado con ellos, y que de la misma manera se manifestaría a todo el mundo. Por eso dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El que hace acepción de personas es el hombre. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas. Pero no es ese el propósito de Dios, no era ese el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios era constituir a un pueblo para que este pueblo se convirtiera en el medio, en el canal, para que los demás pueblos conocieran a Dios.
Y al final de los tiempos hay palabra profética en el libro de Apocalipsis que habla de que toda la iglesia, todos los santos son reunidos en la presencia de Dios. Y mire lo que dice en Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto, el apóstol Juan en la profecía apocalíptica, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estar agradecidos de que Dios no hace acepción de personas, porque mientras otros nos han rechazado, Dios nos ama. Dios nos ama y nos ha recibido en sus brazos de amor y de misericordia, no importando de dónde somos, no importando lo que tenemos, sino sabiendo que Él nos hizo a todos por igual y Él nos ama a todos por igual. ¿Por qué entonces los hombres hacen acepción de personas? Punto número 2. ¿Por qué los hombres hacen acepción de personas? Hacer acepción de personas es algo normal entre los hombres, ya que desde que la humanidad se apartó de Dios, el pecado y la injusticia prevalece en este mundo. Se olvidaron de los principios de Dios, de los propósitos de Dios, y el hombre adopta sus propias normas y empieza a hacer discriminación, favoritismo, rechazando a unos, despreciando a otros, y de esa manera se desarrolla el mundo. ¿Por qué creen ustedes que hay injusticia? Hay injusticia porque la ley favorece a unos y a otros no. Hay injusticia porque unos tienen acceso al dinero y otros no. Por eso hay ricos y hay pobres en este mundo. Por eso hay injusticias de todo tipo. La acepción de personas es común en todas las naciones, a cualquier pueblo, entre los mismos pueblos. Entre los pueblos hay acepción de personas. Tan es así que hasta en las mismas familias, en una sola familia, también puede haber acepción de personas. Hay favoritismos. Unos son aceptados y otros son rechazados. Esa es la condición del pecado que heredó la humanidad, producto de su separación de Dios. Por eso prevalece. Por eso no hay paz. Por eso hay guerras permanentes entre los pueblos. Hay diferencias permanentes entre la gente porque hay acepción de personas. Siempre habrá en todo el mundo personas que se sienten, se creen superiores a otras. Y lo triste es que cuando nosotros vemos la acepción de personas hacia nosotros, nosotros nos sentimos que hacen acepción de personas con nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también hacemos acepción de personas, y eso es pecado delante de Dios. La acepción de personas se hace por cualquier motivo o razón. Discriminación de personas, preferencias unos a otros, unos en lugar de otros, formas de rechazo a unos y aceptación de a otros. La palabra acepción de personas, o el término acepción de personas, según el diccionario, significa la acción de favorecer o inclinarse a una persona o personas más que a otras, por alguna razón o interés particular. Y esto es común y es el motivo por el cual hay diferencias, injusticias y guerras entre la humanidad, porque hay unos que se sienten superiores a otros. Es increíble ver cómo el hombre ha tenido ese complejo de superioridad, y las guerras se iniciaron porque los reyes se creían superiores y querían someter a otras naciones que consideraban más débiles. Ahora que estuve en uno de esos países, decía a la persona que nos estaba explicando, nos decía: nosotros con la nación vecina hemos tenido 32 guerras en la historia. 32 guerras. Pueblos similares, pueblos con las mismas costumbres, con las mismas necesidades,
Pero esa es la condición del hombre. Es una actitud que el hombre trae en su corazón, producto del pecado, el de sentirse superior a otros. Y cualquier cosa es motivo, cualquier cosa es excusa para sentirse superiores a otros. Precisamente por la acepción de personas es que este mundo está como está. Está lleno de injusticias, lleno de desigualdades, lleno de desbalances en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político. De todas maneras, hay acepción de personas. Nosotros lo vivimos como ciudadanos extranjeros en este país, como inmigrantes en este país. Hemos oído y recibido las declaraciones de políticos que nos consideran a los inmigrantes como que fuéramos una clase inferior de personas y nos hacen de menos. Pero déjeme decirle una cosa: el que tiene la razón, el que verdaderamente manda, es Dios. Él es nuestro escudo y la gloria que levanta nuestra cabeza. Por eso, como hijos de Dios y como iglesia, debemos sentirnos tranquilos y seguros, porque Dios está con nosotros. Dios nos hizo a todos por igual. Dios mismo fue el que estableció la diversidad, porque Dios es un Dios que ama la diversidad, pero Él no hace acepción de personas. Todos son iguales para Él. Él nos hizo a todos de manera diferente, pero con el mismo corazón y con la misma capacidad de conocerle a Dios y de amarle sobre todas las cosas. Precisamente por eso Dios rechaza la acepción de personas, porque Él nos hizo a todos por igual. Job 34:19 dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Bendito sea su nombre. El gran fracaso entonces del pueblo de Israel fue hacer acepción de personas. Fue que se consideraron un pueblo superior, escogido de Dios, para recibir la bendición de Dios y para apartarse de ellos. Más adelante, cuando la iglesia entendió, empezó a predicar el evangelio en todo el mundo, pero hubo una circunstancia que los pueblos empezaron nuevamente a contaminarse, aún siendo religiosos. Empezó a darse el pecado entre los políticos y los religiosos y los ciudadanos, y entonces surgieron grupos de creyentes, de religiosos, que dijeron: no, la única manera de mantenernos puros es apartarnos de los demás y dedicarnos solamente a Dios. Y vinieron y crearon lo que se conoce como los monasterios, como los lugares de reclusión de religiosos que se apartaban de la ciudad, se apartaban de la sociedad. Algunos incluso se iban a montañas, a lugares inhóspitos, a vivir aislados totalmente de la sociedad. Eso no es cumplir el evangelio, porque el propósito de Dios era que viviéramos los cristianos, que fuéramos luz en medio del pecado, que ayudáramos a los que no conocen a Dios. Y esa sigue siendo la tarea de la iglesia. Nosotros no estamos para apartarnos, para aislarnos, para apartarnos de la gente y de la gente que con nosotros mismos consideramos pecaminosa, sino que Dios nos ha puesto en medio de gente pecaminosa para que les hablemos de Dios, para que les hablemos del amor de Dios, para que les hablemos de la necesidad que tienen de Dios. Por eso estás en el trabajo que estás. Ahí donde tú estás hay gente necesitada, pero tristemente muchas veces nosotros seguimos haciendo acepción de personas porque nos consideramos ya salvos y no nos interesan los demás, que se pierdan, que se queden como están, porque nosotros ya somos salvos. Cuando no evangelizamos, cuando no damos testimonio de nuestra fe, estamos haciendo acepción de personas, porque nos estamos considerando apartados y nos olvidamos de los demás.
El propósito de Dios no es que nos olvidemos de los demás, sino que les demos a conocer el amor de Dios, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Dios como nosotros lo conocemos. La iglesia está llamada no a hacer acepción de personas, ni en el trato con nuestros semejantes, ni en la evangelización de los perdidos. Nosotros no podemos escoger a quién le damos a conocer el evangelio. Nosotros tenemos que darle a conocer el evangelio a todo aquel que necesita de Dios. Pero el problema es que muchas veces entre hermanos en la iglesia se hace acepción de personas. Y ese testimonio nos afecta delante de Dios y delante de los demás. Porque si tratamos a unos hermanos de manera diferente que a otros, estamos haciendo acepción de personas. Hay personas que nunca hemos saludado en la iglesia. Hay personas, hay hermanos en la iglesia que son súper amables con los mismos, con los de siempre. Súper atentos, súper amables, pero a los demás los ignoran. Eso es hacer acepción de personas. Y sabe una cosa, la gente se da cuenta, nuestros hijos se dan cuenta a quienes tratamos bien y a quienes tratamos diferente, a quienes nos gusta relacionarnos y a quienes ignoramos. Nuestros hijos se dan cuenta, nuestra familia que no conoce a Cristo se da cuenta, nuestros vecinos se dan cuenta, los compañeros de trabajo se dan cuenta. Y eso afecta el testimonio del evangelio, porque estamos haciendo acepción de personas. No vivimos el evangelio como lo debemos vivir. No nos amamos ni siquiera bien entre nosotros mismos. Mucho menos vamos a amar a nuestros enemigos. Una de las mayores dificultades en la transmisión del evangelio está precisamente en el mal testimonio que damos cuando hacemos acepción de personas entre unos y otros. Por eso la palabra nos advierte y nos dice en 2 Crónicas 19:7, Dios, conociendo la inclinación de los hombres y la tendencia que tenemos a hacer acepción de personas, nos dice en 2 Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cohecho significa hacer soborno o recibir algo a favor para favorecer a alguien. Dios no acepta ninguna de esas cosas para aceptar a unos y rechazar a otros. Y por eso nos advierte. Dios advierte a su pueblo. El pueblo de Israel lo sabía, sin embargo ellos lo hicieron. Y muchas veces nosotros seguimos haciendo acepción de personas en el trato mismo entre nosotros y mucho más en el trato con los demás. Después de 25 años de ser pastor de esta iglesia, con gente de toda Latinoamérica, nosotros hemos podido ver cómo unos hablan mal de otros, cómo unos desprecian a otros. Es que no me gusta su comida, es que no me gusta esto, es que los de aquí son así, es que los de allá son asá. Y hacemos acepción de personas. Y lo decimos. Y la gente se da cuenta. Y aún así nosotros queremos predicar un evangelio de amor. Para Dios todos somos iguales. Pero en la práctica estamos haciendo acepción de personas. Tenemos que aprender a amarnos todos por igual, a tratarnos todos por igual. Una cosa es tener un amigo cercano, eso no es pecado ni es malo, pero otra cosa es ignorar siempre a los mismos. Otra cosa es rechazar a las personas que no nos caen bien o que son de determinado lugar o de determinado pueblo. Por ejemplo, México es un país muy grande, muy variable, muy variable. Y yo he visto cómo gente de un estado desprecia a otra, de otro estado. Porque es parte de la cultura del pecado. Lo mismo sucede en Centroamérica. Porque no hemos entendido que como pueblo de Dios somos una iglesia universal. Fue el hombre el que hizo las fronteras. Para Dios no existen fronteras. Dios nos ve a todos como si fuéramos los mismos, porque Él nos hizo a todos por igual.
Dios nos exhorta a evitar sentirnos superior. Es increíble, porque el asunto de la acepción de personas, aún de la discriminación, no está solo en los que tienen poder o en los que tienen más dinero. Está en el corazón del hombre, sea rico, sea pobre. En nuestro corazón hay una tendencia a hacer a unos de menos. Y eso precisamente es lo que Dios quiere que evitemos. Y la única manera es no sentirnos superiores, sino sentirnos que somos iguales. O buscar desarrollar un corazón humilde y evitar la vanagloria, como dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor nos da un consejo práctico para que no nos sentamos superiores, para que no digamos que es que los de allá son así, pero lo decimos con desprecio, ¿verdad? Es que ellos así son. Y de esa manera nosotros decimos, como quien dice, nosotros somos superiores, somos de otra categoría. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando alguien dice, es que la gente de tal lugar, es que lo dice de manera despectiva. Tenga cuidado con lo que dice, porque usted es hijo de Dios y usted no debe hacer acepción de personas. No es bueno que hagamos de menos a otros. Hay gente que no ha tenido las oportunidades que otros han tenido. Y eso es lo que hace que algunas personas tengan costumbres diferentes a las de otros. Pero el hecho de que tengamos diferentes costumbres no es que seamos unos más que otros, ni que valgamos unos más que otros, porque para Dios todos valemos la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y eso nos iguala a todos. Todos fuimos salvos por el mismo Jesucristo, por la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En tercer lugar, predicando el Evangelio sin hacer acepción de personas. Predicando el Evangelio sin hacer acepción de personas. Nosotros no podemos escoger a quién le predicamos o a quién no. Es que ese vecino me cae mal. Ese mejor si le caen las 10 plagas de Egipto. O tal persona que nos ha hecho daño, nos ha causado problemas, ojalá le caiga fuego del cielo y se convierta en estatua de sal como la mujer de Lot, ¿verdad? Échale fuego, Señor. Somos selectivos. Esa fue la razón por la cual Jonás se resistió a predicar el Evangelio en la ciudad de Nínive, porque él quería, y lo dice, él quería que cayera el juicio de Dios sobre ellos. Nosotros no podemos ser así, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él envió a morir a Jesucristo por todos nosotros por igual. Y por esa misericordia es que nosotros hemos alcanzado perdón y hemos alcanzado salvación. No podemos hacer acepción de personas. Yo no puedo decir, solo los de mi raza, solo los de mi gente, solo los que me caen bien, o solo los jóvenes, o solo los adultos. No podemos hacer acepción de personas. Una de las cosas, cuando yo vine a este país y empecé a conocer las iglesias hispanas precisamente, una de las cosas que me empecé a dar cuenta era que si una iglesia el pastor era salvadoreño, los demás miembros salvadoreños. Si el pastor era mexicano, la mayoría o casi todos los miembros mexicanos. Y dije, eso no está bien, ese no es el evangelio que se predica en la palabra. Por eso es que en esta iglesia hay de todos lados. Es una bendición porque aquí han habido miembros desde México hasta la Argentina. Y es una bendición ver gente de todo pueblo y de toda nación. Porque predicamos a todos por igual. Yo no escójanme a los guatemaltecos porque así me van a dar platanitos con chuchitos y tamalitos como a mí me gustan. No, yo he tenido que aprender el pozole y ahora me gusta el pozole. Yo no comí, aunque parezca raro, yo no comía pupusa y ahora como pupusa.
Y así sucesivamente uno se da cuenta de que hay una variedad y que tenemos que aprender a amarnos y apreciar y a valorar la cultura, la costumbre, la comida de otros lugares. Una de las cosas que uno aprecia cuando viaja es ver las diferentes comidas. Cuando mi esposa y yo viajamos a Colombia y en un camino se tuvo que parar el carro y en lo que se paró había una señora haciendo arepas en la calle con carbón. Es una de las cosas más deliciosas que hemos comido en nuestra vida. Y luego cuando fui a Venezuela conocí otro tipo de arepas con carnita, con jamón. Escójame. Ya, Señor. Y así sucesivamente, cuando uno va a México se da gusto en diferentes tipos de comidas. No digamos las comidas de Centroamérica y de Guatemala. Pero lo importante es que nosotros aceptemos y amemos a todos por igual, que no nos sintamos superiores. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Y es el pecado que puede apartarnos a nosotros de la comunión con Dios y de cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Es fundamental que nos tratemos como hermanos y que nos veamos igual los unos a los otros. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Aló? Dios está hablándonos a nosotros, porque usted y yo nos damos cuenta cuando alguien nos hace acepción a nosotros, pero no nos damos cuenta cuando nosotros lo hacemos a otros. A veces no nos damos cuenta, pero la forma como nos tratamos entre hermanos puede ser un tremendo estorbo para nuestro testimonio, ya que, como les dije, los demás se dan cuenta, porque nosotros actuamos de una manera natural. Las cosas están intrínsecas en nosotros, en nuestro ser, y nosotros actuamos, y cuando sentimos ya dijimos lo que no debíamos decir, porque es algo que está en nuestros corazones. Pero un hijo de Dios debe trabajar, debe desechar, debe rechazar todo lo que no le agrada a Dios. Debe aprender voluntaria e intencionalmente a amar a todos por igual. Esforzarse por entender la cultura de otros, por ver las cosas buenas, por lo que tiene que aprender. Nadie puede decir que no tiene nada que aprender de otro país o de otra cultura. Todos podemos enriquecernos y aprender, y podemos crecer y desarrollarnos, y sobre todo desarrollar un testimonio íntegro y solvente de lo que es el amor de Dios. Porque Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Los judíos llegaron al extremo, como les dije, de desear lo peor para los que no eran judíos, para los gentiles. Y eso hizo que Dios tomara la decisión de desecharlos en el sentido de que ya no serían el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, y la iglesia está formada por judíos y gentiles, por gente de todo el mundo. Entonces, no predicar el evangelio, no dar testimonio de nuestra fe, es hacer acepción de personas, por cuanto no nos importa que otros se pierdan, porque nosotros ya somos salvos. Los creyentes estamos llamados, tenemos una misión, una razón de ser, un porqué. Nosotros no estamos en este mundo para ser un número más, una estadística más. Estamos aquí porque somos el pueblo de Dios, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y la luz del mundo es Cristo en nuestros corazones, viviendo como Cristo vivió y comunicando lo que Cristo vivió. Porque eso es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo carece es el amor de Dios. Lo que el mundo carece es la igualdad, que no hay en este mundo, sino que imperan las desigualdades y las injusticias. Pero los hijos de Dios estamos llamados a vivir en la justicia de Dios, haciendo las cosas como Dios lo ha establecido y no como el mundo lo hace.
Nosotros hemos sido salvos por la misericordia de Dios. No porque seamos más bonitos o más buenos o más pobres, sino que Dios en su misericordia nos alcanzó por medio de Jesucristo. Dice Isaías 54:8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Aún hasta el día de hoy, Dios espera que los judíos se arrepientan para alcanzar de nuevo su misericordia. Hay un debate entre los creyentes. ¿Cómo vemos al pueblo de Israel y cómo los consideramos? Algunos lo consideran el pueblo de Dios y que son salvos y que no importa lo malo que hagan, porque son el pueblo de Dios. Déjeme decirle, de acuerdo a la Biblia, el pueblo de Dios no es ya el pueblo de Israel, sino que son la iglesia formada por judíos y gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos saber que nuestra misión como cristianos es orar por el pueblo de Israel para que conozcan a Jesucristo. Para que conozcan a Jesucristo, para que se arrepientan de sus pecados. Debemos orar por salvación, pero muchas veces es lo que menos hacen los creyentes, orar por la salvación de los judíos. Porque mientras ellos sigan haciendo acepción de personas, están apartados de la comunión con Dios. Debemos evitar entonces hacer acepción de personas, tanto en nuestras relaciones como en nuestra evangelización, porque esto es fundamental para nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Debemos tener compasión y misericordia de los que no tienen comunión con Dios, sean quienes sean. Yo no puedo escoger quienes quiero en la iglesia o quienes quiero en mi grupo o quienes quiero en mi célula. Yo debo predicar el evangelio parejo. Y cada quien va a dar cuentas a Dios si hace o no hace acepción de personas. Pongámonos de pie.